general. Vamos a continuar con el tema del día de ayer. Estábamos estudiando el trabajo y energía. Permítanme un segundo. Ok, entonces estábamos estudiando trabajo y energía. Estoy ahorita con el niño. Decime qué pasa. Recordando entonces que el trabajo podía escribirse en términos del cambio en la energía cinética. ¿Sí? Luego, para el final de la clase de ayer, estuvimos estudiando la conservación de la energía. Conservación de la energía. Entonces, aquí teníamos que la energía mecánica del estado 1 es igual a la energía mecánica del estado 2, donde la energía mecánica hace referencia a la suma de la energía cinética, la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica. Luego, tenemos en el otro lado la energía cinética del punto 2, la gravitacional del punto 2, más la elástica del punto 2. Ok, entonces, vamos a poner la tilde por acá, conservación de la energía. Entonces, esto es válido cuando no hay, o esto es válido, mejor dicho, para trabajo conservativo. ¿Cómo sé yo cuál es el trabajo conservativo? Bueno, el trabajo conservativo es aquel donde usted va del punto 1 al punto 2 usted va del punto 1 al punto 2 y sabe y conoce cuál ruta utilizó, de manera que usted puede venir del punto 2 al punto 1 por la misma trayectoria. Existirá, obviamente, casos donde eso no aplica. Y entonces acá tendríamos ahora la conservación de la energía. La conservación de la energía
considerando trabajo no conservativo. Considerando fuerzas no conservativas. Entonces aquí, pues resulta que aquí resulta que la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2 más el trabajo de las otras fuerzas, de las fuerzas que no, son conservativas. Entonces, en este caso, ya no es E1 igual a E2, sino que es E1 igual a E2 más este trabajo que realizan las fuerzas que no son conservativas. Esto ocurre, por ejemplo, el trabajo de las fuerzas no conservativas hace referencia a fricción, calor, a todas aquellas fuerzas, no la estudiamos a profundidad, pero, y entra, digamos, como una especie de fricción, pero podríamos llamarle también la resistencia del aire. La resistencia del aire. Entonces, las fuerzas no conservativas, pues a diferencia de las conservativas, digamos, usted puede calcular el trabajo calcular el trabajo para el trabajo requerido para mover el sistema del estado 1 al estado 2. Pero resulta que usted no conoce la trayectoria que se tomó. De manera que si usted trata de ir del estado 2 al estado 1, usted no sabe si está regresando por la misma ruta por la que se fue inicialmente. No sabe usted entonces, no sabe usted qué trayectoria es la que tomó. No sabe usted, entonces no sabe si le va a tomar más o menos trabajo regresar. Por eso se dice que no son conservativas. Entonces, cuando resolvamos un problema de energías, ayer hicimos un ejemplo sencillo, un marcador que se dejaba caer desde el aire. Pues cuando tenemos ese tipo de problemas, tenemos que identificar si en la situación hay o no hay fricción. Si hay fricción, entonces incluimos el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y ojo, antes de que se me vaya a olvidar,
En este punto, aquí, este trabajo es, yo lo he puesto así, pero es la magnitud de el trabajo. Recuerde que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, como la fricción, casi siempre, por no decir siempre, va a dar negativo. Entonces, aquí estamos hablando de la magnitud de ese trabajo, del número como tal, ya el número. Vamos a pasar entonces a resolver un ejemplo. Suponga el mismo marcador de la clase de ayer. El marcador de 0.06 kilogramos experimenta una resistencia en el aire del aire de 30 newtons. Entonces, tal como lo hicimos el día de ayer, este problema tiene dos maneras de resolverse, yéndonos por lo que conocemos del capítulo, lo que conocemos de la primera unidad y también de este nuevo enfoque, de energía. Entonces, ya, ya sabíamos nosotros de la clase de ayer que si cae de una altura de 1.8 metros, ¿cuál será la rapidez antes de tocar el suelo? Entonces, es el mismo problema de ayer. Ya vamos a colocar los datos aquí a la par. Datos, tenemos la masa. Tenemos la resistencia del aire, vamos a ponerle F. Tenemos la altura, vamos a llamarle la altura inicial de 1.8 metros. Vea que entonces hemos colocado la referencia en el suelo. Y al igual que el día de ayer sí lo mencionaba con claridad, el marcador se deja caer, entonces tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo. La diferencia principal con el problema de ayer es que si usted viene y lo resuelve mejor dicho, si usted lo resuelve mediante cinemática, pues aquí tiene que tener en cuenta que ahora
hay una resistencia del aire, entonces la aceleración ya no es 9.8. De manera que, digamos, yo me ubico por acá. Ok, aquí. Ok, entonces este ejercicio no se puede resolver por la cinemática que estudiamos en la primera. O sea, sí se puede resolver, pero no se puede resolver únicamente por cinemática. Tiene que aplicar usted dinámica. Es decir, hace el diagrama de cuerpo libre del marcador. El diagrama de cuerpo libre del marcador. Acá tenemos el peso, que es masa por gravedad. Acá arriba no es la normal porque el marcador está en el aire. Como el marcador está en el aire, lo que tenemos acá arriba es la resistencia del aire. Y entonces, aplicando la segunda ley de Newton, suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Yo tengo entonces que la fuerza menos el peso es igual a masa por aceleración. Y el negativo lo he colocado. El negativo lo he colocado. El negativo lo he colocado porque la aceleración es hacia abajo. Entonces, yo tengo aquí todos los datos, despejo para la aceleración. Reacomodando todos los términos, yo tengo masa por gravedad menos la resistencia del aire. Todo esto dividido entre la masa es igual a la aceleración. Es decir, sustituyendo los valores, y tenemos 0.06 por 9.8 menos 30 newtons dividido entre 0.06. Y entonces yo aquí voy a tener el nuevo valor de la aceleración. Ok, vamos a cambiarle el valor a 0.30 newtons mejor. Porque si no me va a dar me va a dar un valor muy elevado. 0.06 por 9.8 menos 0.3 entre 0.06 para que la resistencia del aire sea así, sea adecuada. Entonces yo tengo aquí un valor de 4.8 metros sobre segundo cuadrado y esto es hacia abajo. Es decir, prácticamente la resistencia del aire reduce a la mitad, casi a la mitad, la aceleración del marcador. Ya con esta corrección que le hicimos. Ese 4.8 es la magnitud de la aceleración en Y. Es la magnitud de la aceleración en Y. Bueno, es el número en realidad, sí.
No, sí, en realidad sí es el valor, ya sabemos que va hacia abajo, así que cuando lo utilicemos aparecerá con un negativo. Ok, con esta aceleración ya usted puede determinar la velocidad con el procedimiento que utilizamos el día de ayer. Entonces el cuadrado de la velocidad será igual, velocidad inicial menos 2 veces la aceleración que calculamos, posición final menos inicial. De vuelta, la velocidad la calculábamos entonces como la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración multiplicado por la posición inicial. Perdón, sí, la posición inicial. Esto es entonces 2 por 4.8 por 1.8. Claro, ¿qué valor de velocidad deberíamos tener? Pues uno menor, dado que la aceleración se eliminó a la mitad, se disminuyó a la mitad. Entonces acá tendremos 17.28 metros sobre segundo cuadrado. Bien, acá tenemos el problema resuelto por de la forma en la que lo estudiamos en la primera unidad. Vamos ahora a resolver este mismo problema, pero con energías, mediante el análisis de energías. Dado que ahora hay una resistencia del aire o una fuerza no conservativa, entonces vamos a tener que utilizar esta forma de la conservación de la energía. Bien, vamos a ponerlo entonces acá en perspectiva. Tenemos que tenemos entonces que la energía mecánica del estado 1 sería energía cinética 1 más energía potencial gravitacional 1 más la potencial elástica 1 debe ser igual a energía cinética 2 más la potencial gravitacional 2 más la energía potencial elástica 2 más el trabajo realizado por la otra fuerza, que en este caso es la resistencia del aire. Entonces, al igual que en el problema de ayer, inicialmente nuestro marcador no se mueve, esto es 0. Este no es un ejercicio en el que haya resorte, entonces no hay energía potencial elástica. Este de aquí es 0 porque la velocidad inicial es 0. También la energía potencial gravitacional será 0. Será 0 porque la posición final, o la posición 2 en este caso, será 0 porque, digamos, está prácticamente en el suelo. De manera que nos quedará nada más de este lado la energía potencial gravitacional. Del otro lado nos quedará la energía cinética más el trabajo realizado por la otra fuerza, que en este caso es la resistencia del aire. Entonces,
de vuelta, si estamos determinando la rapidez justo antes de golpear el suelo, entonces esa rapidez deberá ser igual a masa por gravedad por la altura 1 menos la fuerza por el desplazamiento, la fuerza de la fricción, perdón, de la resistencia del aire. Todo esto va a ir multiplicado por 2 y dividido entre la masa del marcador. Este resultado debería darme un número parecido al que tengo ahí abajo. Vamos a ver, perdón, aquí ya no, el cuadrado ya no va porque ya aplicamos la raíz cuadrada. Entonces, esto será 2 por la masa que, vamos a hacer corchete mejor, la masa que es 0.06, gravedad que es 9.8, la altura que es de 1.8, menos la fuerza que es de 0.3 por el desplazamiento. La resistencia del aire actúa a lo largo de todo el recorrido, entonces también se habrá desplazado 1.8 metros. Nuestro marcador, cerramos aquí el corchete y todo esto va dividido entre la masa que es de 0.06. Entonces, vamos a hacer este cálculo. 0.06 por 9.8 por 1.8 menos 0.3 por 1.8 por 2 entre 0.06. A ver, a ver. Voy a volver a hacerlo. Por 9.8 por 1.8 menos 0.3 por 1.8 por 2 entre 0.06 da 17.28. Raíz de 17.28 es 4.15. Ok, vamos a ver. $4.16 metros por segundo ya redondeado. Quiere decir que aquí, en el anterior, no apliqué la raíz cuadrada, así que me disculpo. 2 por 4.8 por 1.8. Sí. Lo siento aquí. Y tengo la unidad incorrecta también. Lo que está dentro de la raíz es 17.28, pero la respuesta es 4.16 metros por segundo. Ahí sí. Ahora sí, disculpen, hacemos esa corrección. Bien, entonces aquí tenemos el mismo ejercicio anterior resuelto de dos maneras diferentes. Una utilizando lo estudiado en la primera unidad y la otra pues utilizando lo aprendido en esta unidad. Bien. Y utilizando ya la conservación de la energía con presencia de fuerzas no conservativas. De vuelta, una fuerza conservativa, entonces su trabajo solo depende del punto inicial y el punto final. Porque yo conozco la ruta, no hay ningún problema. Puedo tomarla en una dirección y de regreso. Y voy a tomar siempre la misma ruta, la misma trayectoria.
En cambio, una fuerza no conservativa depende fuertemente de la trayectoria que usted siga del punto 1 al punto 2. Y desconozco yo qué ruta fue tomada, qué trayectoria fue tomada. Por lo tanto, no tengo certeza, tengo una incertidumbre máxima si al ir de regreso me fui por la misma trayectoria. Por eso se le llama no conservativa. Entonces, a veces me va a tocar más bien poner más trabajo para volver al punto inicial, que pues ese no es el objetivo. La idea es convertir el trabajo en la energía, luego reconvertir esa energía en trabajo. Vea que podemos resolver el mismo tipo de problemas, pero en menos pasos. Ese es el poder que tiene este enfoque de energía a la hora de resolver los problemas. Bien, vamos a quedarnos el día de hoy por acá. Dejo grabada la clase, la cual compartiré con ustedes más adelante.